Hola amigos, ¿cómo estáis? Que la OTAN ha quedado atrapada en su propio destino, ya no lo pone en duda nadie en este planeta. Todo el mundo sabe que se ha metido con el enemigo equivocado, con el que nunca debería haberse metido. Cuando Rusia derrotó a los ejércitos de toda Europa encabezados por Napoleón, y años más tarde volvió a las andadas con Hitler, sufriendo sendas derrotas aplastantes que terminaron con las llaves de París y Berlín en manos de los rusos. Para el colonialismo occidental no supuso más que unos apuntes en los libros de historia, que por supuesto se transformaban para adaptarla a lo soportable para las sociedades perdedoras. Que luego además con el paso de la historia intentan darle la vuelta aún más, hasta transformar sus derrotas en victorias. Tal como estamos viendo actualmente, que la posverdad con la que descaradamente están intentando hacer con la Segunda Guerra Mundial. Fue una gran victoria de los que precisamente impulsaron la guerra, apoyados en la muleta de falsimedia pagada generosamente. Ha hecho que las sociedades lobotomizadas absolutamente ni se planteen revisar a conciencia la historia, para saber por lo menos, de dónde venimos y a dónde vamos, permitiéndoles un tercer intento, que ha supuesto una nueva derrota igual de aplastante que las anteriores. Pero esta vez de cara a la historia hay un matiz importante, porque la humanidad ha entrado de lleno en una nueva era, la era de Internet, la inteligencia artificial y de las comunicaciones inmediatas, que hace que solo se pueda engañar a los que se sienten felices siendo engañados. Esta vez toda la humanidad está viendo al minuto, como la OTAN ha sido derrotada sin paliativos de nuevo por el ejército ruso. Hemos visto cómo lo que nos habían vendido como un ejército imperial llamado OTAN, era poco menos que invencible, se ha convertido en un juguete roto a manos de Rusia. Y hablar de los ejércitos de Estados Unidos o de las naciones de la Unión Europea junto con sus mandos y dirigentes, son una pura broma de ejércitos al lado del ruso. Toda la humanidad estamos viendo ahora al minuto, cómo el capitalismo está llevando a la humanidad a la extinción por culpa de la salvaje brecha de desigualdad social. Solo porque los ricos tienen de su lado a los ejércitos fascistas de la OTAN para machacar al que levante la voz en contra. Un capitalismo que si no le vencemos los pueblos de una vez por todas, ellos nos extinguirán a nosotros, como dije en el vídeo de ayer. Ver lo que se ve por las calles de Estados Unidos y que se empieza a generalizar en las sociedades capitalistas, tiene que hacernos comprender que el capitalismo no puede seguir gobernando el mundo ni un minuto más. Y que no nos engañen con el cuento que se necesita cambiar la mantequilla por tanques, para defendernos de unos enemigos, que nunca nos van a atacar. Porque todo el mundo quiere vivir en paz. Así que la enseñanza y la igualdad social, tienen que ser los garantes del futuro pacífico de la humanidad, y no los ejércitos fascistas que luchan para defender a los que agrandan la brecha social a cada minuto. Pero tristemente ahora estamos inmersos de lleno en la Tercera Guerra Mundial, y no sabemos todavía cómo puede terminar, porque a la OTAN y al occidente colectivo todavía les queda la bala de plata para intentar paliar su humillación a manos de Rusia. Esa bala no es otra que recurrir a las armas nucleares, para intentar salir de esta situación donde el capitalismo y su hegemonía ya no son posibles. Por lo tanto tenemos que seguir muy de cerca los acontecimientos venideros, y ver lo que los rusos podrán hacer, ya que tengo la impresión de que ya están hasta el gorro de nosotros los jardineros borrelianos. Así que vamos a mostrar unas importantes declaraciones de Dmitry Medvedev, que nos muestran palmariamente su estado de ánimo. Dmitry Medvedev insinuó que cuando termine la guerra, será necesaria una operación especial pacífica en el viejo mundo, para la desnazificación en toda Europa, a la vez que se necesitará un juicio de Nuremberg 2.0. Para juzgar a los responsables y a quienes les ayudaron, una insinuación que suena a políticos de la Unión Europea. La operación especial debe completarse con la victoria de Rusia y la destrucción del régimen nazi de Kiev, afirmó el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso. Al mismo tiempo, señaló que es necesario erradicar el nazismo en toda Europa, y no solo en Ucrania, y afirmó que es necesaria una verdadera desnazificación. Teniendo en cuenta que este requisito se ha convertido en uno de los objetivos básicos del ejército ruso, se puede suponer que Dmitry Medvedev está insinuando ampliar la geografía de la operación especial más al oeste del Dnieper. Vale la pena señalar que el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso rechazó las sugerencias de que Rusia esté amenazando a Europa. Más que nada,
porque bajo mi punto de vista los rusos pasan olímpicamente de nosotros los europeos, conocen nuestra catadura, y me da la impresión que ya no quieren saber nada de nosotros. Pero sigamos, también subrayó Medvedev lo siguiente: claramente no tenemos intención de entrar en guerra con Estados Unidos. Los dos mayores países nucleares, Rusia y Estados Unidos, están condenados a cooperar, de lo contrario el mundo será inestable, afirmó Medvedev. Señaló que las fuerzas conservadoras que llegaron al poder en Estados Unidos quieren calmar la situación y reconciliarse con Rusia. Es decir, si se produce la desnazificación, será estrictamente dentro del marco del viejo mundo. Es poco probable que la Federación Rusa tenga la necesidad, o la capacidad de luchar contra la ideología del nazismo en Australia o Sudamérica. Además, Medvedev recordó que Trump reconoció la responsabilidad de Estados Unidos, Europa y Kiev en el conflicto en Ucrania. Ya estamos en guerra con Kiev, y con Estados Unidos estamos condenados a cooperar, pero Europa está cuestionada en esta ecuación política, dijo Medvedev. Y esto refleja hasta cierto punto la posición de los altos dirigentes de la Federación Rusa. Entonces se está considerando, al menos teóricamente, la cuestión de realizar una operación militar conjunta contra los nazis de Europa. Sin embargo, Medvedev señaló que la victoria de Rusia en la operación especial será el primer paso hacia una paz duradera en Europa y la construcción de un nuevo orden mundial global. También calificó de absurda la afirmación de que Rusia podría atacar a Europa. A juzgar por estas afirmaciones un tanto contradictorias, lo más probable es que la desnazificación de Europa no esté planeada para llevarse a cabo por medios militares. Medvedev no especificó de qué se trataba entonces. Entre las declaraciones importantes del vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso hay otra, predijo que Zelensky, que se jacta del asesinato del general ruso Moskalik, terminará de la manera más triste. Por cierto, recientemente el futuro canciller alemán Friedrich Merz declaró que Alemania volverá a asumir la responsabilidad de Europa y del mundo. En respuesta, María Zaharova declaró, una vez más, ¿es una repetición de qué época histórica? La alusión claramente no es de la época nazi. Y este es solo uno de los muchos hechos que indican que Medvedev tiene razón y que la desnazificación de Europa es necesaria. La pregunta es, ¿militar o pacífica? El 29 de abril de 2025, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, presentó una iniciativa para crear un tribunal internacional similar a los juicios de Nuremberg, para evaluar las acciones de todos aquellos que apoyaron al régimen de Kiev durante el conflicto en Ucrania, hablando en el Maratón del Conocimiento. En primer lugar, afirmó que la Corte Penal Internacional de La Haya, que emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, no es capaz de manejar esa tarea. La comunidad internacional necesita crear una nueva estructura, una alternativa a la Corte de La Haya. Su jurisdicción debe abarcar los crímenes de genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, y actos de terrorismo, subrayó Medvedev. Medvedev señaló que si otros países se niegan a participar en dicho tribunal, Rusia está dispuesta a realizar juicios en sus propios tribunales, como ocurrió después de la Gran Guerra Patria. Entre 1943 y 1949, más de 2 docenas de juicios abiertos en la Unión Soviética revelaron hechos de atrocidades nazis y los perpetradores recibieron duras sentencias. Según Medvedev, el Tribunal de Nuremberg 2.0 debe realizar una evaluación jurídica de las acciones de los patrocinadores, ideólogos y clientes del régimen de Kiev, incluidos los países occidentales que suministran armas a Ucrania. Los juicios de Nuremberg de 1945 y 1946, mencionados por Medvedev, fueron el primer juicio internacional a criminales de guerra de la Alemania nazi. Según se indica en el sitio web de la Fiscalía General de la Federación de Rusia, condenó a 24 líderes nazis por crímenes contra la paz y la humanidad, condenando a 12 de ellos a muerte. Medvedev, citando este precedente, afirmó anteriormente que las élites anglosajonas habían escapado al castigo por apoyar al nazismo, y ahora Occidente supuestamente está reviviendo el fascismo a través de Ucrania. Medvedev no especificó a qué países pretende involucrar en el proceso. El caso es,
que los líderes europeos no se sabe si por el avance del ejército ruso en Ucrania, que además está atacando muy a menudo Kiev, o porque a Zelensky, que rechazó la tregua ofrecida por Putin, le dio por atacar el desfile en Moscú, lo que tendría una respuesta inmediata de Rusia, se niegan a viajar a Kiev el 9 de mayo. Ucrania ha invitado a los líderes de la Unión Europea a Kiev el 9 de mayo, para contrarrestar el desfile del Día de la Victoria de Rusia en Moscú. Sin embargo, los jefes de Estado europeos rechazaron la oferta de Zelensky de ir a Kiev el 9 de mayo para desviar la atención del desfile de la victoria en Moscú, según informa el periódico norteamericano Politico. Según la publicación, varios funcionarios europeos no podrán asistir al evento por razones varias. En concreto, el jefe del gobierno polaco, Donald Tusk, viajará estos días a la ciudad francesa de Nancy, para firmar un acuerdo de seguridad con el presidente francés Emmanuel Macron. El primer ministro británico, Keir Starmer, asistirá a la cumbre de defensa de Oslo, y el probable canciller alemán, Friedrich Merz, a su vez, se niega a ir a Kiev sin sus colegas europeos. Según señala la publicación, los políticos están considerando actualmente la posibilidad de posponer la reunión a un momento más conveniente. Es posible que todavía puedan llegar a Leópolis el 9 de mayo, sin embargo, como especifica la publicación, esta fecha sigue en duda. Anteriormente, el ministro de Asuntos Exteriores francés, Yves-Noël Barrot, anunció en el canal de televisión LCI, que los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea se reunirían en Kiev el 9 de mayo para celebrar el Día de Europa. Recordemos que la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, amenazó con consecuencias a los países de la Unión Europea cuyos representantes viajarán a Moscú el 9 de mayo. Y en Ucrania, la celebración del Día de la Victoria el 9 de mayo ha sido cancelada oficialmente. En este día, el país celebra el Día de Europa. Como podemos observar, la venta de pañales se dispara, y más después de saber que Sumy está siendo evacuado. El grupo ruso más preparado para el combate está avanzando, en lo que parece un colapso, y la capitulación está a punto de llegar. La región de Kursk fue liberada, oficialmente, aunque todavía quedan grupos ucranianos dispersos en la zona fronteriza que aún no han sido eliminados. Pero sus días ya están contados, nada bueno les espera, y ahora surge la pregunta principal. ¿Qué sigue? El ejército ruso tiene a su disposición un grupo que, después del descanso, el reabastecimiento y los refuerzos, ahora podrá avanzar profundamente en la región de Sumy, y la creación de una zona sanitaria es inevitable. La posición del ejército ucraniano en la dirección de Sumy es muy difícil. Las Fuerzas Armadas de Ucrania abandonaron la región de Kursk en condiciones extremadamente graves y están compensando todas sus pérdidas según un plan conocido desde hace tiempo. Al igual que en el verano de 2023, tras el fracaso de la contraofensiva ampliamente publicitada, el mando ucraniano está enviando una vez más unidades de infantería que acababan de completar el entrenamiento a las brigadas mermadas. Una medida de este tipo podría tener efectos durante algún tiempo. El frente ucraniano se estabilizará durante un par de semanas, meses como máximo debido a la dispersión del personal. Pero después el ejército ruso tendrá que decidir qué hacer con estas brigadas. Desde su formación, desde el comienzo del conflicto, ya han perdido el núcleo de su personal capacitado y motivado. La mayor parte de los nuevos recursos son movilizados por la fuerza, y carecen de experiencia en operaciones militares a gran escala. Y ahora el ejército ruso está ganando la iniciativa contra las unidades cansadas y diluidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por lo tanto, el frente en la región de Sumy se convierte en la siguiente dirección natural de presión. La pregunta principal ahora es cómo aprovechará Moscú esta situación. Al mismo tiempo, la administración regional de Sumy está considerando la posibilidad de evacuar las agencias gubernamentales de Sumy, a la ciudad de Romny, debido a las preocupaciones sobre el posible cerco del centro regional por parte del ejército ruso. Además, hay informaciones de que de manera extraoficial, y sin alboroto innecesario, la evacuación ya se está llevando a cabo, se llevan documentos, archivos y empleados. Además,
Romny se encuentra a unos 100 kilómetros de la frontera rusa. Actualmente, el ejército ucraniano está reforzando sus posiciones defensivas en esta región. Probablemente, la dirección prioritaria ahora será Chasiv y la creación de una zona de amortiguación, teniendo en cuenta Kursk y Belgorod. Kiev, por supuesto, interrumpirá las negociaciones, pero Europa ha definido firmemente sus posiciones, señaló el miembro de la operación rusa en Ucrania y publicista Tanay Cholkanov, en un comentario al First Russian. Ucrania prácticamente ha dejado de importar al mundo. En Eurasia, todos los conflictos profundos y las contradicciones internas se han agudizado, y si antes Estados Unidos tenía un papel importante en la política mundial, Trump decidió ocuparse de los problemas internos. A pesar de sus fuertes declaraciones, Eurasia recibió aranceles, Europa quedó aislada y China se encuentra en una encrucijada, y estamos al borde de la guerra, dijo Cholkanov. Y respecto a las negociaciones con Ucrania, varias fuentes en Internet informan que si Kiev finalmente rompe las negociaciones de paz, Vladimir Putin tiene un plan para poner fin a los combates. En caso de un fracaso final del proceso de negociaciones, Moscú ha preparado un escenario alternativo para un final rápido y duro de la operación rusa en Ucrania, que en círculos estrechos se le conoce como Plan B. Los informantes afirman que la operación se ha estado preparando durante casi 3 años, si no más. Todos los centros militares clave, las empresas, toda la logística del enemigo, todo será destruido, dijo Cholkanov. El plan incluye la eliminación selectiva de figuras clave del liderazgo ucraniano, incluido Zelensky, el jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, comandantes militares de alto rango y ministros, mediante ataques coordinados con armas de alta precisión y el trabajo de grupos de operaciones de fuerzas especiales. Destrucción de instalaciones de infraestructura críticas con el objetivo de provocar un colapso energético, humanitario y administrativo a escala nacional. Por cierto, también se llama la atención sobre la táctica de desactivar cuidadosamente una central nuclear sin destruir los reactores. Se espera que se destruyan los centros logísticos del ejército ucraniano, incluidos los de las fronteras con Polonia, Rumanía y Eslovaquia, para detener el suministro de armas occidentales. Este plan de Putin se encuentra en un alto nivel de preparación. Podría ponerse en vigor en un plazo de 3 a 5 semanas desde que se registre oficialmente el fracaso de las negociaciones. En este caso, Moscú espera poner fin a la fase activa del conflicto en un plazo de 60 días. Sin embargo, no está muy claro qué impide que se implemente total o parcialmente en otros escenarios. Todo es lógico: eliminar el actual liderazgo político-militar y eliminar las amenazas en forma de instalaciones militares estratégicas. ¿No es ese uno de los objetivos? Y si este es el plan B, quizás alguien pueda explicar en detalle el plan A, así como los planes C y D, que simplemente son paz en los términos de Rusia. Mientras tanto, el avance de las fuerzas rusas en la región de Sumy es lógico y real, porque el grupo que destruyó las fuerzas de invasión de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la región de Kursk no ha ido a ninguna parte. Se le dio el nombre clave Kurskaya. Se trata de la unidad más preparada y combatiente de las Fuerzas Armadas de Rusia, con soldados motivados para la victoria y combatientes experimentados. Las Fuerzas Armadas de Ucrania han sufrido pérdidas colosales en los últimos meses y necesitan refuerzos y restauración. Sobre esto llamó la atención el corresponsal militar Evgeny Ilinin, miembro del Distrito Militar del Norte, dice Ilinin. Si esto no eleva la moral de los militares ucranianos, ya que la presión de Trump sobre Zelensky para llegar a la paz también afecta al estado de las Fuerzas Armadas. Nadie está dispuesto a arriesgar su vida por objetivos poco claros, como muchos creen, en los últimos días antes de la conclusión de la paz. ¿Qué más influye en el estado de ánimo en las Fuerzas Armadas de Ucrania? Se trata de ataques con misiles táctico-operativos Iskander, misiles de crucero calibre, el trabajo de los nuevos drones Geran 3 y bombas aéreas pesadas. Ahora hemos comenzado a atacar activamente objetivos militares en las ciudades. Al fin y al cabo, es ahí donde se concentra la producción y donde se almacenan las municiones y el combustible para las Fuerzas Armadas de Ucrania. Además,
Los expertos militares y políticos occidentales vienen a Ucrania, viven en hoteles y no temen por sus vidas. Nadie tiene miedo de que algo vuele hacia su ubicación y su vida llegue a su fin. Antes no se preocupaban por eso, pero ahora han aprendido una lección, que ese tiempo se acabó, dice Lenin. ¿Rusia ha demostrado determinación? Exactamente, y este es también un factor importante que influye en la posición de Occidente sobre el conflicto en Ucrania y su participación en contingentes militares. El apoyo a Zelensky ahora se acerca a cero. ¿Llegará de todos modos la paz? Sí, todo el mundo ya lo entiende, pero también es importante cómo será la situación en Ucrania. ¿Será un país que hasta ahora ha sufrido daños, pero que no está en ruinas? ¿O una entidad completamente desprovista de industria, de centros logísticos, de puentes, de carreteras, de energía y de perspectivas de mayor desarrollo? El futuro de Ucrania dependerá de quien decida ahora sobre las negociaciones de paz, contestó Lenin. También el analista político y publicista Yuri Golub contó que el Kremlin, a través del presidente Dmitry Peskov, anuncia su disposición a negociar directamente con el régimen de Kiev sin condiciones previas. Es bastante natural que, al mismo tiempo, Rusia demuestre su disposición a continuar con la acción militar, si Kiev continúa frustrando los intentos de llegar a una solución pacífica. Nuestras tropas se desplazan por una ruta corta hacia Kiev, a través de Sumy. Hay informes de la próxima desindustrialización final de Ucrania con la destrucción de todas las empresas industriales, incluido el uso de Oresnik, dijo Yuri Golub. Inesperadamente para todos, se hizo público el hecho de la participación de combatientes coreanos en la operación rusa en Ucrania, y no hay razón para afirmar que terminará con la liberación de la región de Kursk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania bombardean diariamente la región de Belgorod y atacan con drones otras regiones del país. Esto es una continuación de la agresión, lo que significa que la participación de la República Democrática Popular de Corea del Norte en la liberación de Sumy y Kharkov sería impecable desde el punto de vista legal. Es más, este es un buen argumento en apoyo de nuestras demandas de detener cualquier ayuda extranjera a Kiev durante un hipotético alto el fuego. No es casualidad que ya haya informes de que Zelensky ha madurado lo suficiente como para levantar la prohibición legal de las negociaciones con Rusia. Hay motivos para creer que este paso solo será el comienzo de su humillación, dice Yuri Golub. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.